aquí reunidos, Señor, todo esto es por causa tuya, todo esto es, Señor, porque queremos desarrollarnos más en ti, queremos servirte como solo tú te lo mereces, queremos ir a ti, Señor, buscándote, ansiando siempre estar cerca de ti para poder aprender más y poder hacer la labor de siervo, la labor de discípulo a la que tú nos has encomendado. Desde ya te pedimos que abran nuestro corazón, nuestra mente, nos ayudes a estar cautivados a tu palabra. Señor, que cada uno de esas enseñanzas, de esos textos, pues puedan penetrar en nuestro corazón y no solo eso, profundizar, que se reflejen en nuestras acciones y que esas acciones también vayan como testimonio a los demás también. En el nombre de Cristo Jesús, desde ya este tiempo lo ponemos en tu mano para que tú lo manejes, Señor, a tu voluntad, a tu criterio. Sabemos que ahí todas las cosas están bien contigo, todas las cosas están bien y nosotros queremos agarrarnos de ahí, agarrarnos de tu manto, estar sujetos a ti siempre y buscar siempre, siempre de tu sabiduría y tu misericordia y bondad. Espíritu Santo, este tiempo lo delegamos en tu mano para que tú nos ayudes a salir adelante en todo momento a través de tu palabra, que nos enseñes, que nos eduques, que nos animes, Señor, que llenes nuestro corazón de esperanza y ánimo y obviamente con sabiduría que vamos a salir adelante. En el nombre de gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, uh, vamos a entrar ya de lleno al tema. Déjeme compartirle ahí la pantalla para que podamos ya estar a tono aquí con esto. Ok, solo déjeme subir la ventanita para no estarme confundiendo aquí con esta pantalla. Ok, uh, quiero que me acompañen. Siempre vamos a leer ahí en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, los versos capítulo 13, verso 32. Dice así el libro de Mateo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Dice, mirad, velad y orad, dice el verso 33, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Bueno, ustedes se recordarán que hemos estado compartiendo acerca principalmente de este texto, en realidad del texto del verso 33, ¿verdad? Pero hemos partido del verso 32 porque es el que nos da el contexto y nos enseña, y bueno, lo que me ha abierto el camino ahí para hablar de todo esto. Y en nuestra reunión pasada, por ejemplo, nos centramos en la palabrita que dice mirad. Esa palabra mirar, si ustedes se recuerdan, en realidad se traduce como estar preparados, es estar atentos, estar ahí activos. Eh, sí, es cierto que en la hora del Señor, pero más que todo poniendo atención a los eventos que están sucediendo, principalmente al entorno que está ocurriendo, bueno, ahorita a nivel mundial, ¿verdad? Y que realmente estemos preparados para el acontecimiento que viene. Entendemos que el Señor viene pronto, ¿verdad? De hecho, el Señor lo advierte ahí. El Señor viene pronto, pero por ahora no sabemos el cuándo. No significa que no lo sepamos, como lo vamos a ver más adelantito, pero el punto importante es que mientras estamos en ese momento de que Él viene, el Señor realmente lo que hace es que nos demanda que estemos alerta, que estemos preparados para, para ese acontecimiento en realidad, ¿verdad? El Señor está hablando de que hay un día, hay una hora específica, un día específico en que Él va a volver, ¿verdad? Y que obviamente Él no está revelando ninguna fecha, sin embargo, nos advierte y nos dice podríamos decir nos demanda, pero en realidad me gusta más la palabra de que nos manda ¿a qué? A que estemos preparados, que estemos velando, que estemos orando, porque simple y sencillamente, como no sabemos cuándo va a ser ese tiempo, nosotros lo que tenemos es que estar listos para cuando Él ya esté aquí con nosotros y aparezca, reclamándonos a nosotros. Entonces, basado en eso, quiero que platiquemos un poquito miramos sobre lo que es, en la reunión pasada, sobre lo que es mirar, ¿verdad? Hoy quiero que nos concentremos un poquito en velar y orar, porque es lo que el Señor nos está pidiendo ahora, que tenemos que estar velando, que tenemos que estar orando. Sin duda son dos actividades que como creyentes debemos de mantener en práctica. Eh, Ahora,
que no se vuelva como un costumbrismo religioso. Sí, yo oro todos los días. Bueno, estoy diciendo que no hay que orar todos los días, desde luego que hay que orar siempre, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que la oración la entendamos como que es la comunicación, el vínculo de armonía que tenemos con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque obviamente las 13 manifestaciones de la deidad se vinculan en la oración. Recordemos que oramos en el Espíritu, oramos al Señor, al Padre por medio de Cristo. Entonces ahí están las 3 manifestaciones de la deidad trabajando en ello, pero eh, entendemos entonces que esas son lo que tenemos que desarrollar, que no se vuelva costumbrismo religioso, sino un verdadero deleite, una verdadera pasión, una verdadera búsqueda. Ahora, cuando vamos un poquito allá adentro ya de lo que es el tema, dice el Señor, dice, bueno, mira, velen, lloren, porque no saben o no sabéis cuándo será el tiempo. Sin duda, eh, se está expresando aquí el deseo, bueno, lo que el Señor está diciéndonos a nosotros es que tengamos el deseo de ir en búsqueda del Señor, de estar bien, de alguna manera conscientes, de mantener la comunión con Él. Por eso dice velad y orad. Velad es mantenerte despierto, orad es mantenerte en comunión. Entonces, como un padre mantiene una relación con su hijo, o si usted quiere, así como platicamos usted y yo entre amigos, ¿verdad? Porque también así como puede ser nuestro padre, pues también puede ser nuestro amigo. Ahora, velar no significa generalmente estar no tener sueño o simplemente no tener que dormir. No, deberíamos, como dice ahí la palabra, es una predisposición para estar atentos, que nuestros sentidos estén despiertos. Ese es el concepto de esta palabra velar. No es en sí que no tengas que dormir, no es que debieras de estar permanentemente despierto. En algún momento tú tienes que dormir, tenemos que descansar, pero el punto importante es, como lo anoté yo ahí, predisponernos a estar atentos, a estar ahí a lo que Dios te puede hablar. Ese es el punto importante, estar alerta para tener una buena comunión con el Señor. Y definitivamente en algún momento de nuestra vida nosotros hacemos una vigilia. Me imagino que ahorita, en este tiempo, tal vez ya no tanto ahorita, porque ya algunos ya estamos teniendo que salir ahí a hacer algunas diligencias, pero me imagino que en otros momentos donde ya nadie se movía, usted era los que se acostaba tarde también. Bueno, espero que las vigilias hayan sido por tal vez estudiar la palabra y orar con el Señor y no por estar viendo películas, aunque sé que también pasó por ahí. Pero lo que tenemos que hablar es realmente de estar conscientes de nuestra relación con el Señor, y eso realmente, el velar, estar activos para la relación con el Señor. Es como, ¿se acuerdan ustedes lo que decía la Sulamita en Cantar de los Cantares? No sé si era capítulo 5, ya no recuerdo bien, pero decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces el deseo del corazón de esta mujer, de esta amada, era de estar con su amado, pero a pesar de que ella estaba durmiendo, eh, su corazón estaba pendiente de cuándo el amado iba a llegar. Entonces, básicamente, eso es lo que estoy tratando de enfocar cuando hablamos de, de, del asunto de velar. Bueno, este pasaje nos enseña un poquito de lo que estamos tratando de decir. Miren lo que dice Romanos 13:11. Además, hermanos, perdón, además, hemos de vivir teniendo en cuenta el tiempo de que disponemos. Pues sabemos que se está haciendo tarde, dice aquí Pablo en Romanos, y que es hora de dejar el sueño y velar, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Entonces, note lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo, ¿qué es lo que nos dice Pablo en realidad? Que estemos alerta, que estemos pendientes. El sueño es como estar, o como perder la conciencia de que realmente nos queda poco tiempo. Note lo que Pablo está diciendo aquí, pues sabemos que se está haciendo tarde ya. Ya no es hora de estar durmiendo, es hora de estar velando, es hora de estar pendiente, porque el Señor ya dijo que tarde o temprano va a venir. El Señor ya anunció que hay un día y una hora que se ha establecido
que como no sabemos ahorita cuál es, tenemos que estar preparados, necesitamos estar realmente pendientes de lo que va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Necesitamos velar, necesitamos orar. ¿Para qué? ¿O por qué? Bueno, porque Pablo dice aquí, porque nuestra salvación está más cerca. ¿Qué implica eso? Bueno, lo que hemos venido hablando, que nuestra salvación ya está a las puertas. Nuestra salvación, que es Cristo, cuando venga por nosotros, ya está ahí, listo. Y entonces necesitamos estar apercibidos de esto y preparados para nuestro encuentro con el Señor. Entonces, pensando en esto y en esas cosas, es que creo que vemos que es necesario el mantener una actitud de estar velando y de estar orando. Y mucho más en estos momentos que son momentos difíciles porque como ya estábamos platicando ahí antes de iniciar, el momento que estamos viviendo, bueno, nosotros principalmente como nación, como país, como ciudad, San Pedro Sula, que es el foco de la pandemia aquí en Honduras, que ya muchos de nuestros hermanos incluso han partido, pero bueno, tenemos entonces que nosotros los que hemos quedado tenemos que valorar todas esas cosas. Nosotros que hemos quedado tenemos que estar pendientes de que el Señor está ahí esperando por ti y por mí para nosotros poder estar desarrollando la actividad que el Señor quiere. Entonces, sin duda hay cosas que el Señor nos enseña cuando nosotros desarrollamos esas prácticas, repito, no religiosas, prácticas cristianas de comunión con el Señor, prácticas piadosas, podríamos llamarlas, no religiosas, porque la religión te encasilla, mientras que la piedad obviamente te desarrolla como hijo de Dios. Entonces, basado en esas cosas, creo que miremos algunos puntos que nos enseñó el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Y miren, en este texto que estábamos viendo, dice mirad, en Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí el Señor? Pues simple y sencillamente que estemos alerta. Ya el mensaje pasado platicamos de esto, solo quiero puntualizar algunas cosas más que tengo aquí en el corazón yo de esto. No conocemos la fecha de cuándo vendrá el Señor, por ahora. Por ahora no conocemos la fecha, pero lo que sí sabemos es que el Señor va a venir, por lo que obviamente debemos de estar preparados, debemos de estar alertas, debemos de estar en guardia, debemos de estar pendientes, entendiendo que ese evento es algo inminente. El Señor viene, y ese evento va a ser un evento inminente, y por eso tenemos que estar listos. Debemos de estar en guardias o de estar pendientes. Literalmente, ¿qué es lo que nos dice aquí el velar? Que es estar sin dormir, pero básicamente la actitud es esta, estar vigilantes, estar vigilantes. Esa debería de ser nuestra actitud siempre, estar pendientes de lo que puede ocurrir. Como que si realmente trabajáramos en una empresa de seguridad, a usted lo mandan a cuidar, qué sé yo, una casa o una colonia y usted está en la entrada de la colonia. ¿Cómo quiere que lo miren ahí la gente que va entrando y saliendo? Pues que usted está firme en su posición, no que está durmiendo, viendo un partido o distraído en otras cosas, menos en la que tiene que estar. Tenemos que estar vigilantes, pendientes de lo que está aconteciendo para saber que estamos a las puertas y que estamos y que debemos de estar ya preparados para partir. Ahora, ese es un término que obviamente no expresa solo el hecho de estar en vela, sino que la actitud de vigilante son aquellos que están dedicados, ¿verdad? La actitud que debemos de tener, de estar en completa vigilia, de estar pendientes del entorno para no ser sorprendidos. Entonces hay que estar velando en oración para que esto realmente se desarrolle. Miren, es necesario orar, ¿para qué? Para poder superar en la gracia del Señor el tiempo que resta hasta su venida. Desde ya sabemos que son tiempos difíciles y eso el Señor lo anunció. El Señor ha anunciado guerras, ha anunciado terremotos, ha anunciado, bueno, cuestiones climáticas, cuestiones ambientales, incluso como las enfermedades, pandemias como la que estamos viviendo, otras pestes, porque la Biblia sí lo ha llamado. Entonces, no es nada nuevo lo que nos está aconteciendo. Quizá el entorno que estamos viviendo, obviamente sí es nuevo porque nadie lo había experimentado, por lo menos de esta generación, pero ¿qué dice el texto? Velad y orad en todo tiempo, porque no sabéis el tiempo, no conocéis el tiempo. Eso es
lo que el Señor nos dice, pero ¿de qué tiempo se está refiriendo el Señor? Cuando vamos a saber, o por qué nosotros no podemos saber ahora cuál es el tiempo, porque esa palabra tiempo en realidad es kairos, que se traduce como una medida apropiada, como una porción ajustada, un periodo fijo definido. Pero ¿quién define ese periodo? ¿Quién define ese tiempo? Ese kairos es un término para poder hablar de la medida del reloj de Dios. Entonces, nosotros sabemos que nosotros tenemos cronos, pero el Señor tiene kairos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué nosotros no podemos entender el tiempo? Porque ese es un tiempo de Dios, que Él ya lo definió, que Él ya lo tiene estipulado y que nosotros ahora lo desconocemos, pero ahora lo desconocemos, porque no quiere decir eso que nunca lo vamos a conocer, claro que lo vamos a conocer, y Pablo nos lo explica claramente en este texto que quiero que miremos. Pablo dice ahí en Tesalonicenses 5:1, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que yo os escriba nada. No es lo que está diciendo Pablo. En lo que se refiere a tiempos y épocas, él no tiene nada que escribir. ¿Por qué? Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que esté encinta y no escaparán. Pero quiero que centre su atención en este otro texto. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo y ahí vamos a repasar algunos puntos. Dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. Dice el verso 7, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Bueno, hasta ahí lo llevé yo, aunque más, puede llegarlo hasta el 9 si usted quiere, porque lo que Pablo está explicando ahí es que en el 8 que no somos hijos del día y no de la noche, así que tenemos que ser sobrios, y en el 9, que es un texto muy bonito, dice, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es lo interesante de este punto? Es que Pablo dice, con respecto a los tiempos y a las épocas no hay nada que les tenga que decir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tiempos es cronos y cuando hablamos de épocas es kairos. Entonces, es como que hay sincronía con nuestro reloj, con el reloj de Dios. Pero ¿cuándo va a existir esa sincronía? Cuando, lo que dice el verso 4, porque nosotros no estamos en tinieblas. A nosotros no nos tiene por qué sorprender ese día, porque ni usted ni yo estamos en tinieblas, es decir, somos hijos de la luz, somos hijos del día, y como consecuencia de eso tenemos que estar como, pues apercibidos del tiempo en que vivimos, entendiendo lo que el Señor ya está cerca y que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar preparados. Entonces, Pablo habla de los que duermen, permítame un segundito. Perdón, Pablo habla acerca de los que duermen, dice que porque los que duermen, pues dice ahí que de noche es que están durmiendo. Pero ¿cuál es el punto ahí? Ese tipo de personas son las que obviamente están viviendo una vida insensibles, podríamos decirlos al llamado proféticos, a la voz profética, insensibles incluso a la palabra, porque no están haciendo caso al mensaje del Señor. Están insensibles a las profecías y aún a las advertencias divinas. Se conforman con el vivir día a día, definitivamente sin tener en cuenta a Dios. También habla de otros. Dice de que no durmamos como los demás, dice Pablo, sino que seamos sobrios. Ahora, los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan, dice Pablo, de noche se emborrachan. Entonces, esto pues, obviamente están viviendo en las tinieblas del pecado. Están se pueden decir, controlados de alguna manera por el alcohol, porque eso es lo que está ocurriendo ahí. Se están emborrachando de noche, eso es lo que Pablo está hablando.
Es decir, no están velando, no están sobrios, no están despiertos, no están activos, no están alertas, están dormidos espiritualmente hablando. Y ese es el problema. Pablo contrasta incluso, no solo aquí en Tesalonicenses, sino que también en Efesios. Pablo dice, sed llenos del Espíritu. Pero ¿qué puso antes? Antes explicó, dijo Pablo, no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, en el cual hay desorden, en el cual hay desorientación, como se puede traducir esa palabra, o libertinaje. Sino dice que, dice Pablo, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque obviamente lo que te llena es lo que controla tu vida. Si nosotros nos llenamos de alcohol, el alcohol es lo que va a controlar nuestra vida. Si nos llenamos del Espíritu, el Espíritu es quien va a controlar nuestra vida. Entonces Pablo nos exhorta, dice que seamos vosotros sois hijos de la luz, dice. Por tanto, nosotros tenemos que ser sobrios, dice Pablo acá. Tenemos que ser sobrios. ¿Por qué? Porque somos hijos de la luz. No tenemos que estar durmiendo, no tenemos que estarnos embriagando de las cosas del mundo, sino estarnos llenando del Espíritu para que el Espíritu, controle nuestra vida. Eso realmente es estar en vela, eso es prestar atención. En un sentido figurado es caminar llenos del Espíritu y obviamente estamos permitiendo que el Espíritu controle nuestras acciones. Justamente eso es lo que nos dice el Señor. De esa manera nos dice el Señor en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces notemos que el Señor igualmente nos dice que tenemos un mandamiento: velad, velad y orar, ¿verdad? Velad y orar, ¿verdad? Son las dos cosas a las que el Señor nos ha llamado. Velad y orad, ¿para qué? Para ser tenidos por dignos de escapar, para ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Señor. Entonces el Señor nos pide que estemos sobrios como hijos de la luz, eso es estar alerta, velando y orando. Mientras velamos, obviamente hay una ocupación que nos tiene que mantener despiertos y es la oración, no hay otra forma. Esa es la combinación que el Señor nos está enseñando acá. En este caso, ser tenidos para ser tenidos por dignos de escapar. Como punto número uno, y como punto número dos es para poder estar de pie delante de nuestro Señor. Eso es decir, que cuando Él venga por nosotros no nos vayamos a salir avergonzados, no vayamos a salir humillados delante de su presencia. No, al contrario, vamos a ser bien recibidos. Y como Él dijo, venid las ovejas al consuelo de tu Padre. Entonces, cuando el Señor aparezca por su iglesia, no permitirá en su presencia ningún indigno. Por tanto, nuestro trabajo es orar y velar para mantenernos dignos de escapar, dignos de poder estar con Él. Ahora, todos los que en su gracia hemos sido hechos dignos para estar de pie delante de Él, obviamente podemos disfrutar de su rica herencia de los santos. Y ese es el punto principal. Entonces, nuestro Señor nos da el mandamiento de velar y orar. Y mientras nosotros velamos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, o ¿qué deberíamos de orar? Para ser tenidos por dignos y para poder estar de pie delante del Señor. Entonces, esto es que una vida de vigilancia, es decir, de estar alerta, velando y orando, nos permitirá no solo saber cuándo el Señor vendrá por nosotros, sino que podremos también disfrutar de su presencia sin salir avergonzados delante de Él. Y ese es lo más interesante de todo esto, y por eso es que tenemos que estar alertas con el Señor. Ahora, yendo un poquito más adelante, en Mateo 26:41, el Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice ahí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, note algo. Directamente que el Señor nos está hablando. ¿Para qué vamos a velar y orar? Para evitar la tentación, para que no seamos tan fáciles de caer en una tentación. Sabemos que sin duda que velar significa obviamente resistir el sueño. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? No duerman, es decir, estén alertas, estén pendientes y orar también para que no vayan a entrar en tentación. ¿Cómo vivimos realmente? Esto tiene que ver con estar alertas, con estar pendientes para cualquier dificultad, sea material, sea espiritual, bueno, en este caso sea de nuestro cuerpo, de la salud, ¿verdad? Que obviamente puede presentarse, y confiamos en el Señor que vamos a estar bien, que vamos a estar tranquilos.
Pero el Señor identifica un problema y este problema es la tentación que le puede llegar en la prueba a cualquiera. Bueno, le llegó a sus discípulos en su momento cuando se las estaba advirtiendo. Ese es uno de los puntos. Entonces, ¿qué es una tentación, hermanos? Bueno, una tentación es una incitación a hacer lo malo, es lo que yo escribí ahí, ¿verdad? Cuando usted está tentado es porque lo están llevando a querer hacer cosas malas. Cuando usted está tentado es que lo están arrastrando, obviamente, a lo negativo. La tentación en ningún momento se debe confundir con una prueba. El Señor te puede probar para ver si tú estás haciendo lo correcto, ¿no? Para ver si tú estás bien cimentado en la fe, pero el Señor nunca te va a tentar, porque la tentación es una incitación a lo malo y el Señor nunca te va a incitar a que hagas lo malo, al contrario, te incita a que hagas lo bueno. Y ahí viene la prueba. Ahora, el punto importante es que ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? La necesidad de velar y orar, porque el Señor dice que el espíritu está dispuesto. Ahora, ¿a qué espíritu se refiere? Al espíritu que tú y yo tenemos, que es el que hace un vínculo con el Espíritu Santo y nos podemos conectar o realmente nos permite conectar el cielo con la tierra. Porque nosotros estamos aquí, pero ¿cómo nos conectamos con el cielo? A través de nuestro espíritu que ya ha resucitado a través de Cristo, de que tenemos al Señor y esa conexión, ese vínculo, dice nuestro Señor Jesucristo que el espíritu está dispuesto. Tu espíritu y el mío están dispuestos, pero tenemos un gran problema, que la carne es débil y nosotros, por lo general, bueno, desafortunadamente podríamos decir, nos regimos mucho por la carne. ¿Será que alimentamos más la carne que alimentar el espíritu? Entonces entendamos que es el espíritu del hombre que ya resucitado, tiene un vínculo y una relación con Dios. Por tanto, la única manera nosotros de poder salir victoriosos, ¿cómo es? Es que nuestro espíritu sea conducido por Dios y controlado por Él. Por eso la importancia de lo que Pablo nos habla en Efesios, ser llenos del espíritu, porque si nosotros nos llenamos de otras cosas, esas otras cosas nos van a terminar controlando, pero si nos llenamos del espíritu es quien toma el control de nuestra vida. Ahora, aquí nos dice que la causa para velar y orar es porque como el problema es que nuestra carne es débil y es ahí donde nosotros enfrentamos la mayoría de los problemas. El Señor enfrentó el Señor identificó el punto y el punto es tentación. El punto es la tentación, ¿verdad? Esto es lo que nos hace más daño, tentación. ¿Por qué? Porque la carne tiene su debilidad y ese es el problema. Entonces, note usted a los discípulos, a los discípulos dijeron, ¿saben qué? Acompáñenme, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Qué les ocurrió? Dice que el Señor fue y los halló durmiendo. Dice que el Señor fue 2 veces y los encontró durmiendo. Es decir, no estuvieron preparados cuando les llegó la tentación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que los discípulos cayeron en su tentación. ¿Cuál fue la tentación en ese momento? De apartarse del Señor, de abandonarlo. Y noten algo, Pedro fue más allá en esa tentación. Pedro no solo se apartó y lo abandonó, sino que también blasfemó contra él, lo negó, llegó a apostatar del Señor. Entonces, ese es algún punto, es un punto bastante delicado. Mas, sin embargo, entendemos que el Señor en su misericordia pues los perdonó, así como te perdona a ti y a mí también. Pero nos advierte del peligro. El peligro es que si nosotros no velamos y oramos, ¿para qué? Para evitar la tentación vamos a estar propensos a caer siempre ¿en qué? En la debilidad de la carne. Y ahí está el problema. Debemos de velar y orar ¿para qué? Para poder romper con nuestra debilidad. Ahora, eso es lo que nos dice el apóstol Santiago. Miren aquí en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces notemos algo. Esta es la razón por la cual nos debemos de mantener en vela y orando. Velar y orar. ¿Por qué? Porque la tentación tarde o temprano puede llegar. Y note algo lo que dice ahí. Dice Santiago que cuando uno es tentado, sí, es llevado y seducido. Bueno, aquí dice por su propia pasión, ni siquiera por el enemigo, ni siquiera por él, sino que por lo que decía el Señor Jesucristo, por la debilidad de la carne, te lleva a tener una propia pasión
que te lleva a caer en una seducción o cuando uno es tentado. Entonces, ahí está el gran problema del asunto. Entonces, cuando nosotros sufrimos una tentación, no tenemos por qué andar culpando al Señor. El Señor aquí no tiene nada que ver. El Señor nos ha dado la fórmula para salir de la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, cuando nosotros somos tentados ¿por qué? Por nuestra propia debilidad, porque no nos hemos fortalecido a nosotros mismos. Esa es la razón por la que hay que mantenernos velando, porque nuestra carne es débil y nos puede meter en problemas fácilmente. Y obviamente la única forma de mantenernos o de fortalecernos, ¿cómo es? Manteniéndonos en las prácticas piadosas, prácticas espirituales a las que el Señor nos ha encomendado. No, es un mandamiento, velad y orad, no es una sugerencia, no era un consejo, era un mandamiento que el Señor quería que entendamos y que desarrollemos en nuestra vida. De manera que velar y orar se vuelven de una forma fundamentales para nuestra vida cristiana y sobre todo para alcanzar una victoria sobre la tentación y sobre la carne, que es la que nos mete en problemas. Entonces, por eso el Señor nos enseñó en el ejemplo, en el modelo de oración que nos dejó. Miren lo que dice ahí el Señor, Mateo 6:13, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Ahora, literalmente, ¿qué dice? No nos lleves a la tentación, pero obviamente entendemos que el Señor no nos va a llevar a la tentación, sino que lo que está diciendo aquí es que nadie nos va a tentar, como lo dice Santiago allá. Debemos de tener claro que Dios no tienta a nadie porque Él no va a hacer que tú hagas cosas negativas, definitivamente. La petición a la que el Señor nos está llevando es a que Jesús nos enseña que Dios nos libera de la tentación, ¿verdad? Y ese es el punto importante de lo que hay que centrarse aquí. Ahora, aquí va una ligada con la otra. Dice que el Señor habla de que no nos dejes caer en la tentación o libéranos de la tentación, pero también líbranos del maligno, porque este es el que nos mete realmente también en problemas. Ahora, tenemos tentaciones como debilidad propia de la carne, pero son cosas que el enemigo utiliza para que tú y yo seamos arrastrados a una vanidad, para que tú y yo seamos arrastrados o caigamos realmente en una tentación, ¿verdad? Y ese es el punto importante que de la relación, del por qué tenemos que estar orando y velando. ¿Por qué? Porque nuestras peticiones deben ser orientadas a que nos liberen de entrar en tentaciones, a que nos liberen de entrar en esferas de tentación y que nos pongan en ocasión de caer también por culpa de que el maligno va a estar ahí quizá empujándote. Entonces, esa es la razón por la cual también se ora que nos liberen no del mal, sino del maligno. Y obviamente también al mismo tiempo va a ser del mal. Entonces la petición es por liberación de tentaciones y del maligno. Son ambas cosas por las que nosotros estamos peleando. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Velad y orad para no entrar en tentación. Velad y orad para que puedas reprender, para que puedas rechazar la tentación, para que puedas defenderte contra la tentación y también que te puedas defender contra el maligno que te quiere tentar y te quiere arrastrar a una tentación que puede ser producto de tu misma bajeza por problemas de la carne, pero que al fin y al cabo él utiliza como herramienta para llevarte y hacerte caer en ellas. Entonces, de esas cosas es que tenemos que irnos protegiendo. El maligno siempre procura hacer caer al creyente. Nunca crea usted que él va a estar ahí para apoyarlo en algo. Definitivamente que no. Él va a estar siempre para hacerlo caer. Si quiso hacer caer al Señor Jesucristo, imagínese lo que va a hacer con usted y conmigo. Entonces debemos de orar, de velar y orar para poder recibir esa protección. Y Pedro nos dice, en 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, ¿qué es un piadoso? Bueno, lo escribí mal ahí, pero es una persona que hace una reverencia llena de admiración. Pero mire, esta palabra me gustó mucho, cómo la traduce este diccionario. Dice que esa admiración, esa reverencia, es exhibida especialmente en las acciones. Entonces, sus acciones exhiben, sus acciones reflejan la reverencia, la admiración que sentimos por el Señor. ¿Será que nuestras acciones realmente muestran? Porque realmente, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de testimonio, de que nuestros hechos sean de acuerdo a la palabra del Señor. Y dice Pedro, el Señor sabe librar de tentación. Sí, pero ¿a quiénes? A los que son piadosos,
aquellos que a través de sus acciones honran al Señor, aquellos que a través de sus acciones le dicen al Señor, tú eres especial para mí, le dicen al Señor, yo te voy a dar una reverencia, yo me lleno de admiración por ti, pero por mis acciones lo estoy reflejando, no por mis palabras, porque para hablar somos muy buenos, pero para accionar nos cuesta. Entonces hay que empezar a cambiar eso. ¿Cómo lo hacemos? Velando y orando. Ah, entonces, miren, esto es bien bonito, porque Pedro dice, mire, ¿cómo Pedro llegó a esto? Sabe el Señor, dice, sabe el Señor. Pedro descubrió por experiencia propia que el Señor sabe librar de tentación, porque él realmente, aunque después de haber apostatado, de haber negado al Señor, volvió. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Cuando tú vuelvas, fortalece a tus hermanos. Por eso Pedro habla de la experiencia que él tuvo. Y Pedro dice con toda convicción, el Señor sabe librar de todo peligro, ¿verdad? El Señor sabe librar de toda tentación, pero ¿a quiénes? Aquellos que lo reverenciamos, aquellos que lo admiramos y que con nuestras acciones lo expresamos. Entonces, bueno, estamos hablando de testimonio, escribía yo ahí, ¿verdad? Entonces, velad y orad, ¿para qué? Para evitar la tentación, velad y orad para que seamos librados de la tentación y del tentador, y obviamente de la tentación de fallar a nuestro Señor, y que nosotros podamos mantenernos fieles al Señor, para que el día que Él venga nos halle como un buen siervo fiel, ¿verdad? Que eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Ahora, yendo un poquito más adelante, en Efesios 6:8 dice, con toda oración y súplica, dice Pablo, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿para qué nos sirve aquí el velar y el orar? Para ser realmente un intercesor. Porque si hay algo que usted y yo tenemos que ser, debemos de desarrollar, debemos de ser intercesores. Y en este texto, pues Pablo nos habla de varias cosas que son las que quiero ilustrar. Fíjese que como primer punto, uno es orar en el Espíritu. Pablo dice que nosotros debemos de orar en el Espíritu. ¿Qué es esto? Orar, bueno, bajo el control del Espíritu, como ya hemos visto, nos llenamos del Espíritu, es porque Él va a controlar nuestra vida. Entonces contamos con su apoyo, contamos con su alianza, contamos con su ayuda. Si hubo algo que Pablo entendió, es que Pablo sabía que sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no íbamos a poder salir adelante en nada. Y de hecho Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades, e incluso remarca cuál es esa gran debilidad que nosotros tenemos, y es que no sabemos cómo orar, dice Pablo. Y por eso el Espíritu te ayuda en esa gran debilidad, que es la que a veces tenemos, que no sabemos cómo orar. Bueno, Santiago también dijo que nosotros pedimos pero no recibimos porque no sabemos pedir bien. Entonces realmente que nuestras peticiones se vuelven complejas. Ahora, entonces, bueno, ese es el punto. Tenemos que orar en el Espíritu para poder recibir esa alianza, esa ayuda. Número 2, dice que hay que orar en todo tiempo. La oración no es para un momento, no es para solo unos minutos o una hora, no sé cuánto orará usted, pero no solo es para un tiempo en el día. En todo tiempo tenemos que mantenernos en oración. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra comunión con el Padre es permanente, nuestra comunión con el Señor Jesucristo se mantiene siempre, en todo momento. Entonces, debe ser una práctica continua para usted y para mí en la oración, ¿verdad? Para todo creyente debe ser una práctica continua el mantenerse en el ejercicio de la oración y orar en todo momento, en todo tiempo, para toda ocasión. Entendemos que cualquier asunto de nuestra vida cristiana, nosotros la tenemos que llevar a nuestras rodillas, a la oración, debe de tratarse en oración. No podemos nosotros simplemente decir voy a hacer tal cosa aún dentro de las cosas del ministerio, sin antes ponerlas en manos del Señor para que el Señor nos acuerpe y nos ayude para que las podamos hacer de la mejor forma. También dice velad y orad con toda perseverancia. Entonces, la oración debe de tener continuidad, debe de tener insistencia. Eso habla de la perseverancia. Entendamos que el velar aquí es mantenernos activos con toda perseverancia a la oración. Se trata de una oración incesante. Rápidamente, en lo que estaba escribiendo esto, me acordé de aquel ejemplo que puso el Señor Jesucristo, ahí en Lucas, de la viuda con el juez injusto. Mire si tuvo perseverancia esa mujer.
Mire si tuvo insistencia, si tuvo continuidad. Todos los días llegaba donde el juez, todos los días. Me imagino, no sé si usted se imagina ese cuadro, el juez abría la puerta de su oficina y hoy, ¿quién tenemos? ¿A quién vamos a atender? Pues ahí está la viuda. ¿Y qué quiere la viuda? Pues que le haga justicia. Bueno, miremos otro día. Al siguiente día, hoy ¿a quién vamos a atender? Pues otra vez ahí está la... Hermano, no se cansaba hasta que el juez dijo, no, hombre, mejor háganle lo que ella quiere porque me va a colmar, me va a sacar de mis casillas. De hecho, ya no sabía ni qué hacer. Entonces, él la insiste, el Señor nos enseña cómo debemos de mantener nuestra oración. Y obviamente tenemos que entender que el combate contra todas las huestes de maldad, ¿cómo la vamos a hacer nosotros? En una oración continua, manteniéndonos en comunión con el Señor. Ahora, también es una oración suplicante. Mire lo que dice ahí, súplica por todos, súplica, ¿verdad? Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, dice Pablo. O sea, Pablo utiliza bastante esa palabra de súplica. Entonces quiere decir que esa oración es una oración de dependencia. Cuando tú estás suplicando es que estás rogando, es que estás dependiendo de lo que el Señor te quiera dar. No se trata simplemente de estar pidiendo ni reclamando una respuesta. Obviamente, cuando nosotros oramos, sabemos que vamos a obtener una respuesta de parte del Señor. Pero en el momento que tú estás suplicando, tú estás diciendo, Señor, probablemente estés diciendo, estoy mal, necesito realmente una ayuda tuya. Pero más que pedir una petición, lo que estás haciéndole es abriéndole tu corazón al Señor. Y esa súplica ante el trono de la gracia de Dios es para poder encontrar el oportuno socorro para el tiempo de necesidad. Y eso es lo que la súplica. Por eso Pablo es uno de los que usa bastante que en la oración haya ruegos y haya súplicas. ¿Por qué? Porque es el momento donde realmente nos rendimos al Señor. Y obviamente dice también súplica por todos los santos. Aquí es donde entra el punto de la intercesión directamente. Esa es la característica de la oración, que realmente es la intercesión. Súplica por todos. Las oraciones de la iglesia deben de incluir la intercesión por sus miembros. Bueno, por todos en general. Pero muy especialmente hay que interceder por aquellos que están en el servicio donde el enemigo puede hacer mayor resistencia. Porque obviamente tenemos que orar para que haya una protección. Tenemos que orar para que haya que sean guardadas las integridades físicas de aquellas personas, la integridad moral, que no haya una caída, que no haya una tentación. Ese es el punto del intercesor, ¿verdad? Una lucha, una constante pelea en contra del enemigo. El combate obviamente es para todos los creyentes, por tanto todos necesitamos ser apoyados en oración, como un cuerpo de soldados, que uno se apoya uno se cubre con el otro, uno se apoya con el otro. No vamos solos al combate, vamos acompañados. Y en ese sentido que tenemos que ser intercesores cada uno por los otros. Entonces, ¿verdad? Y orar, ¿para qué también? Para poder ser un intercesor, como Cristo, dar apoyo al cuerpo, en especial a aquellos que sirven en la siembra y en la expansión del reino del Señor, ¿verdad? Porque obviamente son los que pueden ser más atacados por el enemigo. Ahora, yendo más adelante, dice aquí en Colosenses 4:2, dice, preservad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Entonces, bueno, aquí, ¿para qué más te sirve velar y orar? Para que tengas gratitud, para que tú tengas delante del Señor un corazón de gratitud siempre, que realmente podamos ser agradecidos a nuestro Señor. Preservar en la oración, bueno, ya lo hemos hablado anteriormente, pero el apóstol añade otro aditamento. ¿Y cuál es el aditamento? Obviamente es las acciones de gracia, velando con ella con acciones de gracia, ¿verdad? Debemos de mantenernos vigilantes, de no dejar de orar, y por otro lado, la oración debe ir acompañada de gratitud. Ante todas las cosas, acciones de gracia, ante todas las cosas, que nuestro corazón sea un corazón agradecido por el Señor. Este agradecimiento es por todo lo recibido de Dios, que realmente como provisión y manifestación de su gracia comprende toda la vida del creyente. Y note algo usted, todo creyente debe guardar siempre un espíritu de gratitud, aún en los momentos de mayor dificultad. Y
y de contrariedad en la vida, porque las vamos a tener, pero aún en esos momentos el Señor no nos ha abandonado. Aún en ese momento el Señor siempre está con nosotros. Entonces la gratitud debe estar basada en la inmensidad de los beneficios que el Señor nos ha dado, que hemos recibido y que obviamente supera en supera en todas las pruebas que nosotros podamos padecer. Que son pruebas difíciles, tal vez, son pruebas difíciles, pero no hay nada que supere. Por ejemplo, a que usted y yo estemos inscritos en el libro de la vida. No hay nada que supere, por ejemplo, a que usted y yo algún día vamos a estar delante del Señor, no vamos a salir avergonzados de ahí. No hay nada que supere eso. Y ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Miren, Juan 11:41, entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que cuando crean para que crean que tú me has enviado. De manera que nosotros debemos de tener gratitud por la certeza de que nuestras súplicas son oídas por Él y que en el oportuno momento de Dios vamos a obtener las respuestas también. No solo oídas, sino que respondidas también. Eso es lo que nos debe de llenar el corazón y nos debe de inflar de alguna manera, bueno, no inflar porque se va a sentir como orgulloso, no, de sentirnos en paz y tranquilos de que el Señor nos escucha y obviamente nos responde. Claro, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Él, porque Él sabe cuál es el tiempo que nosotros debemos de recibir. Debemos de tener gratitud incluso en la misma oración. ¿Por qué en la misma oración? Porque pensándolo bien, ese es el medio que el Señor nos dejó, que el Señor dispuso para que nosotros pudiéramos tener un diálogo con Él. Y nosotros realmente poder presentarnos delante de Él, y no solo presentarnos delante de Él, sino que llevar nuestras necesidades a sus pies. Mire qué tremendo que el Señor permitió que usted y yo pudiésemos tener comunión con Él. El Señor permitió de alguna manera que a través de la oración pudiésemos acercarnos, pudiésemos atraer el cielo a la tierra, pudiésemos estar de cerca juntos y pudiésemos tener esa oportunidad de caminar juntos en una verdadera conversación con el Señor. Pablo nos exhorta ¿a qué? A que continuamente estemos velando y obviamente en gratitud, con acciones de gracia, ¿verdad? Y que obviamente fue el ejemplo que nuestro Señor nos dejó. Así que velad y orad, ¿para qué? Para ser agradecidos con el Señor, que siempre encuentre en nosotros un corazón de eterna gratitud hacia Él por todo lo bueno que Él ha sido, aún a pesar de la circunstancia en que estamos viviendo, de lo difícil que pueda ser, pero sabemos que estamos en las manos del Señor y que en las manos de Él todo va a estar bien para nosotros. Todo va a estar bien para nosotros. Y como último punto, Pedro nos dice aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, aquí es lo que nos lleva a estar Pedro, pues un poquito cercano al punto, al primer punto, ¿verdad? Y es estar preparados, es estar preparados. La referencia que nos hace el apóstol Pedro aquí es que el fin de todo se acerca. Debe entenderse como que ese ya es el tiempo del retorno del Señor. Y Pedro nos dice aquí entonces, sed pues sobrios, dice. Entonces, obviamente, bueno, Pedro está diciendo de que definitivamente ya hubo un tiempo que ya se cumplió, el fin de todas las cosas se acerca, ya el tiempo se está cumpliendo, el cronómetro de Dios ya se está ajustando, ya se está cerrando. Entonces, como consecuencia de eso, el final se está acercando o está cerca. Si se quiere, es un tiempo ya inminente. Entonces, no cabe duda de que como promesa de Dios, este final a que se refiere Pedro va a tener un cumplimiento seguro, ¿verdad? Y esto obviamente es lo que nos debe llamar la atención, a que tenemos que estar velando y orando. ¿Por qué? Porque el Señor ya va a venir, y de hecho estamos, como nuestro pastor nos ha enseñado desde el día de ayer, bueno, nos ha venido enseñando toda la vida que yo tengo de escucharlo, es que nosotros estamos, no solo es que estamos a las puertas, que ya estamos en los dolores de parto. Ya la tierra ya está teniendo los dolores de parto que el Señor habló acerca de todas aquellas señales. Oiga, señales no para el arrebatamiento, señales para su segunda venida. Y entonces, si son señales para su segunda venida, ¿cuánto más cerca no estamos para tener un acercamiento con el Señor por el arrebatamiento? Entonces, el Señor ya está presto para venir por su iglesia. No cabe duda que
que obviamente como promesa Pedro lo pone como que tiene un cumplimiento seguro. Entonces, si los apóstoles esperaban ese regreso, ¿cuánto más nosotros? O para nosotros va a ser mucho más inminente. Entonces, nosotros ya tenemos que estar prestos y listos para eso. Ese regreso de Cristo exige una determinada conducta del cristiano. ¿Y cuál es la conducta? Bueno, Pedro nos dice ser sobrios, es decir, ser sensatos. Es de alguna manera es tener el control de la forma de pensar a la voluntad de Dios. Pero también dice que esa palabra de sobrios es ser sano de mente, es limpieza, higiene mental. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener para poder pensar y poder realizar nuestra vida conforme a la voluntad del Señor. Y obviamente, no bajo el inestable y muchas veces errático pensamiento personal, ¿verdad? Porque una vez amanece de buenas y piensa positivamente. Ya si la cuestión ya cambió un poquito el entorno, entonces ya se va al pesimismo. Entonces, somos muy variantes. Pero si nos ponemos del lado del Señor, vamos a ser estables y ahí la cosa va a cambiar. Entonces, eso es lo que nos enseña Pedro aquí. Por eso nos dice, estás velando y ser sobrios y velad en oración, dice. Pero finalmente Pedro demanda el velar, que realmente es estar despiertos, que es estar despejados, que es lo que nos dediquemos a la oración. Y obviamente que en tiempos difíciles y ante el inminente encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Pedro establece un llamamiento a mantenernos en guardia y oración. Y ese es el punto importante. Bueno, si había algo que Pedro o que el apóstol sabía por experiencia a las consecuencias de no velar, bueno, mire, si alguien sabía de cuál era el problema de no velar, era Pedro. El Señor le advirtió, ¿sabes qué, Pedro? Tú tienes que velar y orar para no caer en tentación. Y Pedro, pues realmente se dejó vencer por el sueño y finalmente cayó. Entonces Pedro ahora nos da el consejo. Al final del consejo, ¿saben qué? Velen en oración. Manténganse sobrios, manténganse despiertos, manténganse alerta, manténganse preparados y manténganse en vela en oración. ¿Por qué? Porque así vamos a poder salir triunfantes, vamos a poder salir victoriosos. Entonces ahí vemos lo que ocurre, que la experiencia de Pedro, lo que le ocurrió en el Getsemaní, realmente lo pudo catapultar para poder realmente escribir esto. Y entonces Pedro nos da ese consejo. Entonces el velar y orar, ¿qué pasa? Nos prepara, nos hace estar preparados para estar listos para el inminente regreso del Señor y nuestro encuentro con Él. Y que nuestro encuentro con Él no sea para nosotros una desgracia, sino al contrario, toda una llenura de gracia, y que seamos realmente, y que estemos realmente abrazados con el Señor ahí, delante de su presencia. Ese es el punto importante. Bien, ya para cerrar cabalmente ya las 8 de la noche, velar y orar. Nosotros tenemos que ser una iglesia que vela y que ora, es decir, una iglesia que está expectante, que está esperando, que está alerta para poder estar pendiente del regreso del Señor y mantenernos en oración para poder salir triunfantes. Y eso es, obviamente, el velar y orar nos enseña a estar alertas, es decir, tener una vida de vigilancia, estar pendientes, no va a permitir que cuando el Señor venga por nosotros, sino que, es decir, que cuando el Señor venga por nosotros podamos disfrutar de su presencia. Eso es estar alertas, estar pendientes de que el Señor prácticamente ya va a cumplir su tiempo, ¿verdad? Número 2, el velar y orar nos permite evitar la tentación de apartarnos, la tentación de fallarle al Señor, la tentación de decir, bueno, me vuelvo atrás. No, podamos mantenernos siempre fieles al Señor. Por eso es importante estar velando y orando. El número 3 es que nos volvamos realmente unos intercesores. La intercesión es realmente importante. Un intercesor, realmente así como Cristo, para dar apoyo al cuerpo, para dar apoyo al amigo, para dar apoyo al hermano, ¿verdad? En especial aquellos que están en el servicio activo por el Señor, porque son los que pueden ser atacados. Entonces tenemos que apoyarnos mutuamente. Número 4, tener gratitud, que nuestro corazón siempre esté agradecido por el Señor, siempre pensemos que el Señor siempre nos ha dado de más. Y obviamente en base a esa gratitud, nosotros vamos a desarrollar siempre nuestra oración y finalmente para estar preparados.
Velad y orad nos prepara o nos hace estar preparados para el inminente regreso del Señor y nuestro encuentro con Él. Vamos a orar, vamos a cerrar en oración y al terminar de orar, pues vamos a poder ya platicar entre nosotros ahí todo lo que queramos ahí expresarnos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te queremos dar gracias por este tiempo, por esta meditación y esta palabra, porque, Señor, tú nos llevas de paso en paso en el camino y sabemos que tú eres el que nos va guiando. Ayúdanos a nosotros a poder ver esa alianza, a poder nosotros a sentirnos guiados, y no solo a sentirnos guiados, sino que a poder seguirte a ti fielmente, Señor, como solo tú te lo mereces. Ayúdanos siempre a estar velando y orando para poder estar preparados, para poder estar alertas, para evitar la tentación, para poder ser buenos intercesores y también que tú encuentres en nosotros un corazón plenamente agradecido por ti. No importa el momento que estemos viviendo, siempre va a haber en nuestro corazón gratitud hacia ti porque tú nos has dado lo más grande que podemos recibir y es una vida eterna contigo que en su momento tú la vas a hacer valer cuando nos toque estar allá contigo. En el nombre de Cristo te damos gracias. Desde ya te pedimos por cada uno de tus discipulados para que aún en esta adversidad pues puedan seguir creciendo, puedan seguirse desarrollando, que tengan hambre y sed de tu palabra y aún nosotros también, Señor, y que podamos desarrollarnos siempre para ti. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, guárdanos con tu bien, danos provisión, Señor, provisión de alimenticia, provisión también de salud, que tu presencia nunca nos falte en nuestra vida, en nuestros hogares, y que en todo momento seamos guiados por tu providencia, y que el bien y la misericordia pues nunca, nunca se aparten de nuestras vidas. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén.